hace muy pocos días en un evento organizado por la Asociación Peruana de Ceremonialistas. Ya nos va a comentar un poco sobre lo que es esta asociación, sobre lo que es el ceremonialismo, pero su charla, y es el motivo de esta entrevista, tuvo que ver con comunicación intercultural y ceremonias, y ceremonialismo en todo caso. Gina es antropóloga, es escritora y es comunicadora. Entonces, estos son temas de su especialidad. Otra vez, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por invitarme. Mira, para mí también fue una sorpresa encontrar esta asociación, ASPER, algo así, que es una asociación de ceremonialistas. Eh, digamos, son los relacionistas públicos, ¿no? Que organiza, una de sus funciones es organizar eventos, quienes se han juntado en una asociación para trabajar de una manera más seria, más teórica, lo que es el protocolo del ceremonialismo, ¿sí? Me invitaron a mí en mi calidad de antropóloga y de comunicadora, porque yo estudio lo que es la comunicación intercultural. Entonces, yo para preparar la ponencia tuve que leer también textos de protocolos y de ceremonial. Y bueno, leí textos muy interesantes, la historia del protocolo, ¿no? Y del ceremonial es consustancial a la evolución de la vida humana. Es una manera de regular las relaciones y los comportamientos en pro de una comunicación suficiente, satisfecha y productiva, ¿sí? Entonces, ellos están dedicados más al estudio del protocolo institucional y organizacional. De tal manera que a mí me pareció importante insertar lo que es el estudio de lo que hoy se llama comunicación intercultural, la que está orientada al estudio de las relaciones de personas de diferentes culturas, al estudio y análisis de los procesos de comunicación no intercultural. ¿Y esto por qué? Una, o eso que tiene sus causas. Una, en los grandes procesos de migración e inmigración, ¿no? En Europa, en nuestro país. Porque, bueno, entre paréntesis, la comunicación intercultural como disciplina se origina en Europa, ¿sí? Y la segunda causa es la presencia de lo que hoy se llama todavía nuevas tecnologías. Ambos fenómenos han producido diversos modos de comunicación y de relación, ¿no? Que no han sido entendidos todavía. O sea, que no estamos preparados como para comunicarnos de manera eficaz con gente de otras culturas, regiones, ¿no? Grupos sociales, género, etnia, no voy a decir raza, ¿sí? Entonces, yo puedo ver eso en nuestro país, ¿sí? Y en esta coyuntura importante, un poco dislocada, que aparentamos presentar en el Perú, eso salta a la vista. Voy a poner unos ejemplos que me venían a la cabeza y que quise desarrollar
pero no hay bibliografía. Por ejemplo, el sombrero del presidente Castillo. Gran tema, ¿no? Sí, o sea, lo propuse al Congreso, me lo aceptaron. Yo quería agarrar esto de caso, ¿sí? Pero puede creer que no hay bibliografía sobre el uso de los sombreros, por ejemplo, en Cajamarca. Lo que sí fue que recogí algunas opiniones de amigos cajamarquinos y me decían que sí, el uso del sombrero era normal, pero que no se usaba en todas las ocasiones, sino cuando hacía sol o cuando el campesino no sentía el sol sobre su cara al momento de estar en la chacra. Pero luego descubrí que yo pregunté a cajamarquinos, no los que le llaman cajachos, sino cajamarqueses, ¿ya? O sea que no entendían tampoco desde la visión del campesino chotano, marquino de Hualgayoc, lo que era la presencia del sombrero. No me pudieron aclarar las dudas. Entonces, ese disloque de comunicación, ¿no? Eso estudia la comunicación intercultural. Y el caso del sombrero a mí me pareció muy sintomático porque el sombrero es ahora para el presidente Castillo, ¿no? Su distintivo, su marca, pero su talón de Aquiles. Lo veo yo en el Facebook. El otro día vi, ¿no?, una publicación que decía, ay, el presidente estaba recibiendo a embajadores y con sombrero, ¿no? Qué malcriado y qué ignorante, ¿sí? Pero cuando él va a hacer sus giras, como hoy día en la mañana estuve viendo, no se quita el sombrero. Se quita el sombrero para saludar. Entonces, la comunicación intercultural todavía no está, digamos, afincada como disciplina en nuestro país. Los comunicadores no tienen esa formación. Para esa formación en Europa ha salido lo que se llama el cross culture, que es una formación para el que quiera ser funcionario, para el que quiera trabajar o trabaja en transnacionales, para el que trabaja en negocios o en comercio internacional. Entonces, los forman como, digamos, pero para poder llevar una comunicación intercultural sin malentendidos ni sobreentendidos. Y ponen un ejemplo. Si recibimos a un jeque árabe, ¿no?, en una ceremonia oficial y le damos de cena chancho, ¿sí?, cerdo, es una falta de respeto. Lo estamos insultando, ¿sí? Allí hace falta un comunicador intercultural. Entonces, donde se está desarrollando más la disciplina de comunicación intercultural es en Europa y en el terreno financiero y empresarial. Otro ejemplo que yo conozco cuando he trabajado en mineras. Una, porque a mí me contrataba no para la oficina, sino para el campo. Me mandaban a hacer estudios de mentalidades de las comunidades campesinas, ¿no?, cercanas a la mina. Entonces, el divorcio entre la mentalidad del campesino y la de los relacionistas comunitarios contratados de universidades como la UNI, de profesión de ingenieros, ¿no? El abismo era enorme, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y allí quiero introducir la comunicación no verbal, que es importantísima. Saber manejar posturas, gestos,
fijar la mirada. En algunas culturas, mirar de frente a los ojos de otro, ¿no? Es de repente polisemántica. Aquí también significa algo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, un campesino me decía, el ingeniero nunca baja de su camioneta, ¿ya? Allí me estaba diciendo más de lo que me decían, de lo que él verbalizaba. Un ingeniero más bien una vez me dijo, los campesinos solo quieren plata. Y cuando tienen plata se compran celulares. Entonces, yo le dije al ingeniero relacionista público, cuando trabajaba por allá en Acocha, en un taller, le dije, mire ingeniero, yo he venido acá a hacer un taller, ¿no? A de comunicación intercultural. Usted no está mirando, entre comillas, mirando la cultura, la mentalidad y aspiraciones de su cliente, ¿sí? Porque ellos son socios de las mineras, no son simples campesinos, ¿ya? Entonces, en el país tenemos muchos ejemplos como para que la comunicación intercultural pues sea necesaria. Otro ejemplo que te puedo contar también de las empresas mineras es que cuando trabajé para empresas mineras chinas, me dijo la sorpresa que los chinos, los funcionarios, ¿no? Los que les llaman que están en el Olimpo, o sea, los funcionarios altos, ¿no? Tomaban talleres de formación cultural. Mira, porque, por ejemplo, uno tiene la imagen que un chino es serio, que no se ríe. Entonces les enseñaban eso. Tienes que sonreír. En el Perú, cuando usted saluda y no sonríe, es porque que tienen bronca o le pasa algo. ¿Ya? Entonces tienen que ser más abiertos. ¿Sí? Entonces yo, así, por el rabito de la cerradura miraba, ¿ya? A ver, sonríen. Y los chinos sonreían. Después, otra cosa, había, me acuerdo, en las oficinas de esta minera, había un cafetín abajo, ¿no? Y tú veías a los chinos haciendo grandes esfuerzos por sonreír o por tener, digamos, un gesto amable. Lo otro era no fumar demasiado, porque en nuestro país, ¿no? El consumo de tabaco se ha reducido enormemente, ¿sí? Y finalmente, ¿sabes qué? Háganse amigos de la gente. O sea, posibiliten la relación con los demás. Los peruanos son muy sociables. Son de hablar con el que está acostado. ¿Sí? ¿Sabes cuánto cobraban por esos talleres tan chiquitos? $5,000. Wow. Sí, sí. Bueno, y Entonces, uh-huh, eso me recuerda a un dato muy simpático y de esa diferencia cultural entre chinos y peruanos. Los peruanos en general, los limeños en particular, hasta hace muy poco, antes de la pandemia, saludaban con beso, ¿no es cierto? Mucho sí, gusto, el beso. Y los chinos eso les parece pues imposible de aceptar, ¿no es cierto? Ellos no sí, tienen esa costumbre sí, y eso les parece una invasión a su privacidad, además, ¿no? sí, ni dar la mano, Ni dar la mano, es verdad. ni dar la mano, claro. Menos un palmazo, una palmada en el hombro, menos un abrazo, Ellos, pues. ellos con su venia, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, o sea, las empresas transnacionales energéticas de las que yo más sé, no tienen serios problemas, por ejemplo, en África, no, si va un peruano, ¿no? Hay que introducirlo en un ambiente intercultural, porque también hay personal árabe, ¿sí? Entonces tú tienes que sacar, un amigo me decía, tengo que sacar mi presupuesto, ¿no? De su jornal diario, porque 7 veces al día se arrodilla con dirección a la, para A la orar, Meca. y yo no le, eso sí no le puedo quitar. Entonces, ¿te imaginas lo que es recursos humanos en una empresa que
convoca a gente de diferentes culturas. Ahora, la comunicación intercultural también tiene una necesaria formación, hay que tener competencias culturales, ¿sí? Te hacen ejercicios como, por ejemplo, ¿no? En el plano de la cultura, es conocer tu cultura y además tratar de abandonar el etnocentrismo. Es decir, tratar de abrirte un poco la cabeza, ¿no? A la experiencia de otra cultura desde sus propios parámetros, no desde los tuyos, ¿no? Porque hay la tendencia a mirar, ¿no? Un poco despreciativamente culturas distintas a las nuestras. De otro lado, te forman también en un interlocutor uh, eficaz. Es decir, no va a ser diálogo, vas a ver, y allí el nombre que le he puesto, que le puse al protocolo de mi exposición, allí viene el protocolo cultural de una conversación. ¿Quién habla primero? ¿Sí? Si lo cortas o no lo cortas. ¿Sí? Si escuchas o no. ¿En qué momento participas tú? Que eso difiere de grupo social en grupo social también. ¿Sí? Después, también otra consideración es ser curioso, tener un poco, digamos, de curiosidad por la otra cultura, ¿sí? De querer conocer la otra cultura para hacer una relación empática, porque si no pierdes la paciencia, ¿sí? Y para eso es que se trabajan tres competencias. La competencia cognoscitiva, ¿sí? O cognitiva, que tiene que ver con un necesario proceso de aprendizaje. O sea, hacerte ver que estás aprendiendo, ¿sí? Y que manejes todos tus recursos cognitivos para aprender de lo que te están diciendo. Segundo, está la competencia emotiva. O sea, a partir de crear una relación empática, ¿no? Poder comunicarte, ¿no? Tácitamente con el otro, lo cual no significa emocionarte, pero si no, lo que significa es ser partícipe emotivamente de lo que te está diciendo el interlocutor. O sea, no ser un indiferente receptor de palabras. Y por último, la comunicación comunicativa, que tiene que ver con el aprendizaje de la comunicación verbal y no verbal. Es la más difícil, ¿no? Aprender también cómo es que se produce y se puede desarrollar un buen diálogo. Nunca la comunicación va a ser perfecta, pero podría ser suficiente. Eso puede evitar muchos malentendidos, muchos sobreentendidos, Carlos. Bueno, ese es un tema fascinante, efectivamente. Acabas de soltar la clave, ¿no es cierto? Primero, comunicación es fondo y forma. Tan Sí, importante es el fondo como la forma. Muchas sí, veces es más importante la forma que el fondo. Y segundo, es que la comunicación se produce realmente cuando la persona que está escuchando el mensaje lo entiende. Si no, no hay comunicación. O sea, bueno, una persona puede hablar y la otra puede escuchar, pero si no le entiende, no hay comunicación. Así es simple, ¿no es cierto? Y uh-huh, en todo caso, el receptor tiene que estar dando permanentemente muestras de que te está entendiendo, ¿no es ajá, cierto? A través del lenguaje no verbal, para que la persona que habla se sienta acogida, ¿no es cierto? Y no claro. sienta un rechazo. En fin, el tema es muy delicado, es muy interesante y parece
parece trivial, pero en realidad, como tú dijiste Parece justo trivial. en la conversación antes de la entrevista, tú decías que nuestra vida cotidiana está llena de protocolos, ¿no es cierto? Y Claro. es cierto, Nos saludamos por teléfono. desde el saludo, la mirada, la famosa indiferencia gentil. Tú debes haber leído ese famoso libro de Flora Davis, La comunicación no verbal, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, claro, en Donde mis habla años de la, universitarios. donde habla de la indiferencia gentil, ¿no es cierto? Que consiste en Sí. que cuando una persona está rodeada de otras personas, no la debe mirar directamente porque a un desconocido, porque es una intromisión Mm. en la intimidad de la otra persona, ¿no es cierto? Que es un Y signo como de, ¿sabes qué? De superioridad, mirar a los ojos. así es. Sí. Yo te quería decir una última cosa que tiene que ver con una experiencia personal. Y es que a mí aún me es difícil comunicarme eficazmente mediante una computadora. Yo soy, yo soy de posición más oral, ¿me entiendes? Me manejo mirando a mi auditorio, ¿sí? Entonces en el Congreso tuvo que dar una ponencia, ¿no? Mirando La pantalla. solamente al encargado técnico. No miraba a mi auditorio ni a los demás colegas. Y encima me pidieron que lleve un PowerPoint. Yo el PowerPoint lo uso como auxiliar, casi me olvido, ¿no? Porque si no leo, y si yo soy comunicadora, si leo, eso no comunica. Comunicas tú todo con tu persona, ¿no? Con el énfasis que le ponen las palabras. Bueno, por lo menos yo soy así. Así. Todos somos así, creo. O sea, efectivamente, ¿no? Porque también te debe haber pasado que te encuentras con una persona que es inexpresiva y no sabes cómo manejarte en esa situación, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Bueno, yo tengo ahorita un caso muy cercano que sé que no se va a enterar. Yo tengo una hija, ¿sí? Fue criada en el franco peruano. Tiene papá español, ¿no? Bueno, tiene papá español, fue criada en el franco peruano, digo, porque entró de los 3 años, pero fue criada por mí, que soy muy peruana. Pero ella me salió, yo la llamaba eurofea, ¿sí? No era muy expresiva, ¿no? No. No verbalizaba sus sentimientos. Para mí, era lacónica, ¿no? Y te diré que yo sufrí mucho, ¿no? Yo le decía, ¿por qué no me dices que me quieres? Tipo enamorado. O sea, y me decía, ¿por qué tengo que decirte si tú ya lo sabes? Además, yo soy muy expansiva, entonces le molestaba eso, ¿no? Cuando íbamos acá al barrio a comprar algo, yo saludaba a mis caseros, y ella, ¿por qué te conoce todo el mundo? Hablas con todo el mundo, Carlitos, pero ahora es peor, ¿sabes? Porque vive en Francia. Entonces, cuando hablamos o nos escribimos, es, hola, ¿cómo estás? ¿No? Agarramos un tema y me dice, yo no pensé agarrar ese tema como conversación. Sí, Bueno, es sí, verdad, pues, ¿no? Nosotros, es que sí, en general el espíritu latino es otro, pues, ¿no? Nosotros es otro. nos miramos, nos saludamos, conversamos efectivamente. En Estados Unidos, en Europa, la gente camina en una ciudad como Nueva York, por ejemplo, y no se mira, nadie se mira, Nadie, nadie se nadie. mira. Es como si tú no existieras, ¿no? Y eso a uno me parece raro porque acá estamos acostumbrados a otra realidad, pues, ¿no? Sí, Bueno, en fin, el tema es sí, fascinante, de lo cual seguramente gracias. que encontraremos otra oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias, ¿Cómo Gina. no? Gracias, Carlos, a ti por escucharme. Y Encantado. escucharme con un gesto amable. Por supuesto. Yo también estaba aprendiendo lo que contabas. Muchas gracias, Gina. Ya, Carlos. Conversamos con Gina Gogin. Ella es antropóloga, comunicadora y escritora. En algún momento también conversaremos con ella en esa calidad de escritora. Muchas gracias, Gina, nuevamente. Ya, Carlitos.